Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del día 26, ¿no? Lunes 26. Vamos a volver a retomar un tema que ya habíamos tenido un poquito olvidado, que es el ser humano y el dinero. Porque pues es importante, ¿no? Y es que también, acuérdense que este tema del santoral también es importante porque ya saben que siempre hay que buscar a quién culpar de X o Y situación, y en ese caso a quién mejor culpar que a quien muy probablemente ni siquiera tiene la culpa, ¿no? Así las cosas. Entonces, pues vamos con esto de... yo, créanme que aunque no sé del tema, no tengo ningún problema de buscarlo, de decirlo, de hablarlo, de platicarlo, de que en estas reflexionadas lo veamos, es como una mandititita, ¿no? Y la verdad estoy jugando un poco con el tema de mencionarlo, porque precisamente hay una cantante que se llama así, y tiene varias letras que son curiosas, son graciosas. Incluso a mí sí me gusta su música y sí la escucho y sí la pongo porque se me hace la letra, además de pegajosa, se me hace curiosa. Pegajosa en qué sentido se estarán preguntando, como por ejemplo tiene una canción que se llama Metrosexual, que si ustedes la escuchan no dice gran cosa, pero es muy pegajosa, ¿no? Entonces, bien, ahora mismo pues no se me ocurre a nadie que podría molestarle, por ejemplo, ese tipo de canción. Es por eso que precisamente pues lo saco al tema, ¿no? Ya cuando veo yo que no podría como que molestar a nadie o ofender a nadie, pues ya entonces cuando menciono pues la canción, ¿no? Así que pues si tienen curiosidad, los invito, es una buena rolita que no dice gran cosa, pero pues que sí está pegajosa, sí está para pasar un rato y ya no para de contar. Dime el santoral del 2 de junio. El 2 de junio se conmemoran varios santos, dice aquí. En el santoral católico, algunos de los más destacados son San Juan de Ribera, un santo español del siglo XVII conocido por su vida de oración y dedicación a la enseñanza. Es algo así como un maestro él, ¿no? En términos televisivos, a lo mejor, porque pues ya saben que a veces así les gusta que les hablen en algo, en algún ejemplo que les sea fácil de entender, pues sería como el maestro Longaniza, ¿no? Del Chavo del Ocho. Digo, sin ofender, nada más es para poner un ejemplo que la mayoría de la gente puede entender. Y es que van a decir que es chiste, que es broma, pero en realidad poner ejemplos sencillos que cualquiera pueda entender
la verdad sí, sí sirve, porque imaginen esta chulada, ¿no? Eh, a veces, pues las señoras dicen cosas y, bueno, son pláticas de señoras. Yo realmente ni me meto, ni opino, ni nada, porque pues está mal que usted de metichón, ¿no? Pero imaginen de repente en esas pláticas que suelen llegar a tener, que una de ellas saque el uso del diccionario, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya comienza a cambiar la cosa, ¿no? Porque ya estamos hablando con fundamentos, pues. Y créanme que sí lo van a hacer y precisamente por eso les comparto, pues, las bases, por ejemplo, de los derechos que tienen las personas, ¿no? Porque precisamente este tipo de personas y señoras que les gusta hacer eso, porque créanme que sí las hay y hay un montón, pues es justamente lo que van a hacer, van a ir a la fuente, pues para en una platicada de esas que se echan por las mañanas, pues hablar nuevamente del tema, pero ahora sí con fundamentos básicos, ¿no? Y es cuando la cosa se comienza a poner interesante, ¿no? ¿Quién más? San Marcelino, un papa que fue martirizado en el siglo XIV, ¿no? Y es que no me lo van a creer, pero hay personas que por costumbre tienen normalizado este asunto de maltratar a las demás personas, ¿no? Incluso muy recientemente estaba viendo en las noticias que por ahí hay un padre que eh, también habla del tema, sobre todo porque ha estado recibiendo amenazas y incluso hace la seña y dice voy a practicar. Y yo creo que no debería de ser tomado a la ligera porque yo de lo que he visto y desde que me acuerdo siempre, en muchas ocasiones los primeros contactos o a quien más se llega a acercar, de alguna manera, cierto tipo de personas son a personas como ellos. Entonces, pues a lo mejor, pues sí, sí es una verdad que a la que se le debería de poner un poco de atención, ¿no? Si no bien de lleno, pues por lo menos estar observando, ¿no? Para que no vaya a ocurrir algún accidente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Santa Blandina, una mártir cristiana del siglo II conocida por su valentía ante la persecución, ¿no? Y en ese sentido, ahorita que acabamos de hablar de esta mártir cristiana, Santa Blandina, recuerdo que en la Biblia también menciona una historia de una persona que la iban a lapidar y que al final se arrepienten y todos se van. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial quién era la mujer que iban a lapidar y se arrepienten y se van. Dice, la mujer que iba a ser lapidada es un relato que se encuentra en el Evangelio de San Juan 8, versículos del 1 al 11. Esta historia y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida, preguntándole si debía de ser lapidada de acuerdo con la ley de Moisés. Jesús respondió, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Al escuchar los acusadores comenzaron a irse uno a uno, comenzando desde los más ancianos hasta que solo quedó Jesús y la mujer. Él le dijo que tampoco la condenaba y le pidió que no pecara más. Vamos a preguntarle, la verdad es que sí conozco
el capítulo, pero no, creo que no tiene nombre o no lo menciona. Vamos a preguntarle, ¿y cómo se llamaba? Creo que no dice. La mujer mencionada en el relato del Evangelio de San Juan capítulo 8 no se nombra específicamente. Ya ven, no tiene nombre, ¿no? Y es que en algún momento creo que también escuché exactamente la misma historia, pero le ponía nombre. Y me quedaba pensando y sí dije yo según recuerdo no se menciona, pero bueno, digo, es cosa de cada quien, porque yo sí recordaba que no decía nombre, pero bueno. Así que ahora sí vamos con el ser humano y el dinero. Nos habíamos quedado en el capítulo 8, que es el que íbamos a empezar, que habla sobre los objetivos del ahorro. Y dice Edward Gibbon: rico es aquel cuyos ingresos son superiores a sus gastos y cuyos gastos igualan a sus deseos, ¿no? ¿Mm? Pues sí, se entiende, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Si tus deseos y tus gastos están aquí y tus ingresos por acá, pues sí, ¿no? Bien, objetivos del ahorro. Lo primero que dice el autor es que te debes de preguntar para qué. Y no solo cuando vas a ahorrar, sino casi en cualquier cosa, cualquier proyecto que vas a tener en la vida, ¿no? Lo primerito que te debes preguntar es para qué, para determinar tus objetivos, ¿no? La primera pregunta que le hago a los inversores con los que me toca tratar por mi trabajo es: ¿para qué quieres ese dinero? Y normalmente la respuesta que dan dista mucho de ser una respuesta concreta. Después de hablar mucho rato comienzan a tener un poco más de forma la respuesta, y después de 2 o 3 entrevistas se llega al verdadero para qué quieren ese dinero. Cuesta trabajo determinar el para qué, puesto que en gran medida se les quiere otorgar jerarquía de fin al dinero, y como ya vimos, este solo puede ser medio. Es decir, tu objetivo no puede ser tener dinero solo por el simple hecho de tenerlo, sino que debe de tener un objetivo de para qué lo quieres, ¿no? ¿Sí me explico? Porque el fin no puede ser como tal, pues el dinero, ¿no? No es fácil determinar para qué quiero dinero, y no lo es porque el proceso es a la inversa. Veamos, cuando digo quiero tener una casa de campo, mi objetivo es la casa con ciertas características, y el medio para lograrlo es cierta cantidad de dinero, así que ya tengo el objetivo. Y pues con ese objetivo tienes la posibilidad de ir cambiando, midiendo, reorganizando, etcétera, etcétera, con el objetivo de alcanzar tu objetivo, ¿no? Y cuando tu objetivo como tal es el dinero, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora consulto con mi chequera. Si cuento con el dinero, simplemente la compro y el proceso se termina. Si no tengo dinero, realizo un plan para obtener ese dinero. Ese plan será un plan de ahorro e inversión donde tendré que especificar cuánto puedo destinar de mis ingresos a ese propósito concreto, y esos son ingresos que destino al ahorro los tendré que alcanzar a algún instrumento de inversión que me ayude a lograr el objetivo de adquirir una casa, ¿no? Es por eso que siempre, siempre, siempre que vas a tener o emprender algo, debes de tener bien claros tus objetivos, y ya en ocasiones hemos hablado de cómo deben de ser estos objetivos, que deben de ser medibles, posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que se pone interesante la lectura y realmente nos comenzamos a dar cuenta
pues del valor del dinero, ¿no? Y es que a veces el dinero no es tan importante, sino más bien el para qué lo quieres. Creo que eso es lo realmente importante. Así que bien, creo que no tenemos ya nada, ningún pendiente por hoy, entonces hasta ahí la vamos a dejar y ya vámonos a seguir descansando porque son las 3 de la mañana, es domingo y hay que seguir descansando porque a pesar de que la siguiente semana será una semana tranquila, pues hay que iniciar descansaditos la semana, ¿no? Ah, sí, y por otra parte, hace tiempo, ya, bueno, hace ya algunas semanas, por ahí hay una anécdota curiosa con un taxista que yo le decía, me preguntaba algunas cosas y ya saben que cuando me preguntan yo les contesto y yo le decía, imagine en un grupo, voy a decir que yo, ¿no? Que en ese grupo a lo mejor yo soy el que sirve un poco a veces de estorbo para el crecimiento. Yo soy el que a veces le complica que cierto tipo de cosas se den. En determinado momento, simple y sencillamente, pues para que se dé ese crecimiento, para que se dé ese avance, pues yo decido salir del grupo. Y yo lo que esperaría es que al momento que yo salgo del grupo, siendo el único obstáculo para ese crecimiento, una vez que ya no existe dicho obstáculo, yo lo que esperaría es el crecimiento como tal. Y cualquier organización, se llame como se llame, debe de estar creciendo en, pues a largo plazo, ¿no? Y acuérdense que los planes sí tienen fechas. Por ejemplo, cuando hablamos de a corto plazo, estamos hablando de 1 a 3 años. Cuando hablamos a mediano plazo, estamos hablando de 3 a 5 años. Y cuando hablamos a largo plazo, estamos hablando de 5 a 10 años. Entonces, si ya pasaron 10 años desde que me fui, pues yo esperaría que ese grupo ya fuera pues grande, completamente desarrollado, que hubiese alcanzado sus objetivos y que no se estuviera planteando si es seriamente la posibilidad de mi regreso o no, porque sería como volver a iniciar pues desde el principio, desde ceros, ¿no? Entonces, caso curioso, incluso le decía, le voy a poner un ejemplo y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar para que usted pues, se dé cuenta si tuve o no razón. Por X o Y situaciones tengo muchas cosas que hacer, por lo cual a lo mejor me voy a ausentar casi completamente, pues de estar saliendo a la calle, ¿no? Voy a estar en mi casa eh, atendiendo lo que tengo que hacer por un aprox de 15 días, ¿no? Y va a ver cómo en esos 15 días de alguna manera, si soy tema de conversación de algunas personas, el tema cambia y va a ver lo que pasa. Y es que le decía, es que a veces lo que no consideran es que la única razón por la que no se comienzan a dar hasta con la cazuela entre ellos mismos es simple y sencillamente por el hecho de que estoy yo. Pero en el momento que yo falto como la figura a la que pueden culpar por todos sus males, entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le echan la culpa? Y es que hay personas que les resulta imposible concebir que a lo mejor la culpa no es de nadie más, ¿no? Sino de ellos mismos. Y cuando eso pasa, pues se comienzan a dar de nuevo hasta con el sartén, pero entre ellos mismos, ¿no? Y ese tipo de cosas ya sucedió y pues ya no tengo nada más que decir, sino que otra vez se cumplió lo que dije y no es ninguna clase de magia ni de adivinación, sino pues simple lógica, ¿no? Y a ver si en algún momento pues ponemos algunos ejemplos de lógica, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, sí. También hay otros asuntos que también se dieron que me llaman la atención, pero pues hay que siempre
enfocarse y no distraerse, porque muchas cosas sí pasan, pero son distractores nada más, ¿no? Porque hay otras cosas que a mí sí me llaman la atención y mejor decido guardar silencio para esperar, porque que haya un evento puede ser casualidad de X o Y situación. Que haya dos, incluso también puede seguir siendo considerado una casualidad, ¿no? Porque cualquiera está expuesto a ese tipo de cosas. Pero que en lo personal yo conozca de 6 casos, 6 es una barbaridad. 6 es una cosa que no tiene, vaya, no tiene precedentes, por lo menos para mí, ¿no? Así que, pues bien, aunque hay cosas que dicen que están pasando, no voy a opinar, porque acuérdense que casi siempre son distractores y nada más, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a seguir descansando. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!